El trabajo que vamos a presentar hoy corresponde a la unidad 2, tarea 3, medios de contraste y conceptos de enfermería, presentado por la estudiante Alice Teresa Miranda Herrera, código 37444-522 del grupo 15000-4005-7, tutor Weiler Andrés Abella, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los medios de contraste son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a su capacidad para absorber los rayos X en mayor o menor grado que los tejidos blandos. Estos permiten obtener una representación visual de determinadas estructuras y órganos, así como las cavidades y la de los procesos funcionales del organismo. Las vías de administración de medios de contraste las tenemos como los hidrosolubles, que son por endovenosa, intraarterial, intralinfática, y las no hidrosolubles, que son por el aparato digestivo, que son la oral, rectal, colostomía y la fístula, y por la vía digestiva también el aire y el gas. Los tipos de medios de contraste. Los tipos de medios de contraste tenemos los negativos, que son los que tienen una densidad menor que los tejidos corporales, dando una placa oscura. Se emplean aire o gas en exploraciones de doble contraste y en algunas muy específicas. Los positivos tienen una densidad más alta que los tejidos humanos, incluso mayor que la del hueso, por lo tanto su imagen va a ser blanca. El sulfato de bario es el más usado. Los contrastes yodados pueden emplearse por todas las vías y son los que más se usan. Pueden ser liposolubles e hidrosolubles. Estructura química de los medios de contraste. Son anillos bencénicos que se encuentran con 3 átomos de yodo, formas como monométricas, dimétricas, triyodados, hexayodados, que pueden originar 2 grupos, que son los iónicos y los no iónicos, y estos dan origen a medios de contraste de alta y baja osmolaridad, son los hidrosolubles. Consentimiento informado para administración de medicamentos de contraste. La utilización de los medios de radiología en el diagnóstico médico requiere con frecuencia el uso de medios de contraste que son potencialmente riesgosos, y de acuerdo a la legislación vigente es necesario solicitar el consentimiento del paciente al ser sometido a dichos procedimientos. Es importante que el paciente entienda en qué consiste el estudio y los riesgos que implica antes de que fije el consentimiento informado. Dosis de medios de contraste y clasificación de reacciones adversas. Las dosis generalmente se aplican en algunos estudios según el peso del paciente, lo que decimos que equivale 1 cc sobre kilo de peso. Esta sería la cantidad apropiada para la dosis del medio de contraste, pero también dependerá según el paciente en lo que respecta a la edad, el peso y el estado físico y el tipo de estudio. La clasificación de reacciones adversas al medio de contraste se clasifican en leves, moderadas y graves. Leves son las más frecuentes, incluyendo cefalea, náuseas, vómitos, picor, urticaria. Moderadas, vómito persistente, urticaria marcada, hipotensión, broncoespasmos. Graves, choque hipotensivo, paro respiratorio y paro cardíaco. Tratamientos a reacciones adversas de medios de contraste. Los tratamientos son los siguientes. En las reacciones leves son las más frecuentes, con el 99% de reacciones no necesitan tratamiento, son de corta duración y se den espontáneamente en pocos minutos. Las moderadas significa el 1% de reacciones requiere tratamiento ahí en la misma unidad. La flebitis química se considera en este grupo, pero también podemos ver si responde rápidamente el tratamiento apropiado con antihistamínicos. Las graves requieren actuación rápida y efectiva. Puede aparecer aproximadamente en reacciones posteriores y necesitan hospitalización. Contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Pacientes con antecedentes previos de reacciones alérgicas a los medios de contraste, paciente con insuficiencia renal crónica o aguda, pacientes sometidos a trasplante hepático, pacientes embarazadas y pacientes con hipotiroidismo descompensado.
Conceptos básicos de enfermería para la labor. La técnica aséptica son distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia de gérmenes patógenos en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos y materiales. La venopunción consiste en romper la barrera de protección exterior de la piel y penetrar a un área totalmente aséptica como es el sistema circulatorio a través del catéter venoso y se debe manejar con técnica aséptica. El protocolo de venopunción: realizar un lavado de manos, alistar el equipo, colocar los elementos de bioseguridad, saludar y explicar el procedimiento al paciente, elegir la zona de punción, colocar el torniquete más o menos 5 centímetros arriba del sitio, limpiar el área a puncionar con alcohol, con movimientos de rotación y fricción en el centro a la periferia, dejar secar y fijar la vena sin entrar en contacto con la zona preparada para la punción ya desinfectada. Utilizar el dedo índice y pulgar con la mano no dominante, estirar la piel y colocar el catéter en un ángulo de 15 a 30 grados con el bisel hacia arriba, penetrar a la piel, posteriormente reducir el ángulo para no traspasar la vena. A medida que se va introduciendo el catéter, retiramos la aguja y observamos el retorno de sangre. Ahí sí iniciamos la colocación del tapón heparinizado, lo conectamos, lavamos y hacemos el respectivo retirar lo utilizado, desechado al guardián. Los tipos de Yelko. Los tipos de Yelko son los mismos catéteres o bránulas, son dispositivos médicos elaborados de material plástico, teflón, metálico, graduado de una sola punción, estéril. El Yelko se utiliza, el que se utiliza constantemente es el Yelko número 18 de color verde. Hay diferentes Yelkos que son los Yelkos 20, 22, 24, 18, 14 y 16. Y los colores así dependiendo del Yelko. Los 20 son rosa, los 22 azules, los 24 amarillo, los 18 verde, los 14 naranja y el 16 gris. Colocación de sondas vesicales en hombres. El paso de sonda vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral hasta la vejiga urinaria. Preparamos el equipo necesario, nos lavaremos las manos y nos colocaremos los guantes, identificaremos al paciente, colocamos al paciente que es hombre en decúbito supino, le iniciamos con un lavado genital y luego nos cambiamos la sonda, nos colocamos los guantes, agarramos el pene en ángulo recto y con el prepucio retraído. Una vez introducidos 10 centímetros, colocamos el pene en el ángulo 60 y terminamos de introducir la sonda. Anteriormente debemos haber hecho una aplicación de un lubricante, puede ser de la misma silocaína en el mismo pene para, digamos, evitar el doloroso paso de la sonda. Colocación de sondas vesicales en mujeres. Como lo dijimos anteriormente, es una técnica invasiva que consiste en introducir una sonda desde el meato urinario hasta la vejiga. Colocamos a la paciente en posición ginecológica, le explicamos a la paciente el procedimiento, vamos a proporcionarle toda la intimidad a la paciente, nos colocaremos los guantes, hacemos un baño genital, que es separemos los labios mayores y los menores, hacemos una limpieza con la misma gasa y luego nos cambiaremos los guantes e iniciamos con el paso de la sonda vesical. La vamos a lubricar en la parte distal de la sonda con la misma silocaína para evitar también lo doloroso del paso de la sonda, e introducimos la sonda en el meato urinario hasta el final y ahí sí pinzaremos y la conectamos en bolsa recolectora. Los tipos de sondas vesicales. Los tipos de sondas vesicales. Los tipos de sondas vesicales. Los calibres de cada sonda deben ser seleccionados según el sexo, la edad y la característica del paciente. Por ejemplo, en las mujeres tenemos sondas 14 y 16 sin sistema de 20 centímetros con silicona, y los calibres de los hombres es de 16 a 20 con 40 centímetros. En mujeres tenemos la número 14 y la número 16 y en los hombres 16, 18 y 20. Colocación de sonda rectal. El objetivo de la colocación de la sonda rectal es favorecer la evacuación de las heces
mediante la introducción de dicha sonda o administrar un medio de contraste por medio del ano. El procedimiento: nos lavaremos bien las manos, nos colocaremos los guantes, vamos a explicar al paciente qué le vamos a realizar, colocamos el protector en la camilla, lubricamos la sonda con la silocaína, separamos los glúteos con la mano no dominante para poder visualizar el ano, indicamos a la paciente que respire profundamente para promover la relajación del esfínter, introducimos suavemente la sonda, aproximadamente 10 centímetros, y conectamos la sonda a la bolsa recolectora.